En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 28b al 36. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. De repente, dos hombres conversaban con él. Era Moisés y Elías que apareciendo con gloria. Hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabían lo que decían. Todavía estaban hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz delante de la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escúchenlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Amadas parejas, amadas familias y amadas personas. Miramos hoy especialmente en la gran fiesta de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Miramos nosotros cómo especialmente es un día de fiesta. Todos debíamos de ir hoy a la Eucaristía. Miramos en el primer punto de la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo del 9 al 14. Algo que visionó muchísimos años antes, ya Daniel, la transfiguración del Señor. Por eso en una visión nocturna, dice Daniel, vio que colocaban unos tronos y que un anciano tomó asiento. Está hablando de Dios Padre, ¿no? Y su vestidura era tan blanca, que no se podía comparar igual que el blanco de sus cabellos en ningún lugar. Era purísimo. Dice que miles y miles de personas le servían. Está hablando de los que ya han partido de este mundo y que estaban allí junto a Dios. Cuando habla de miles, la palabra de Dios significa infinito el número de los salvados, igual que aparece en el Apocalipsis y muchas veces en la Biblia. Millones estaban a la orden de Dios y comenzó el juicio. Y dice que especialmente vio venir en una misión a un hombre, figura de hombre, en el cual el Señor le dio poder, dignidad sobre todo el mundo. Y dice un reinado que nunca tendrá fin. Está hablando lógicamente de Jesucristo. Los profetas anunciaron la venida de Jesucristo. Miramos nosotros en el segundo punto, la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 19. Recordemos que Pedro no sabía leer ni escribir, pero ya existían los secretarios, ¿no? Tenía secretarios que escribieran estas cartas. Miramos nosotros, habla de cómo el Señor le dio a Jesucristo el poder y la gloria, ¿no? Y que no es ciencia ficción, ni son mitos, es una realidad porque Él es testigo con Juan y Santiago y eso lo escuchamos en el Evangelio. Y dice, recibió de parte de Dios el honor y la gloria. Y dice, y esa voz que salió del cielo, este es mi Hijo muy amado en que tengo mi complacencia. Dice, la lámpara que es Jesús brilla en medio de la oscuridad. Qué bueno que Jesucristo brille en medio de la oscuridad de mi pecado. ¿Y cómo puede brillar? Completamente cuando somos capaces de reconocer el pecado, ir ante un sacerdote que representa a Jesucristo y que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos perdona los pecados. Miramos el tercer punto del Evangelio, cómo especialmente Jesús escogió tres testigos. Recordemos que cuando habían mínimo dos testigos, la gente podía creer en algo que decía. Aquí ya sobrepasó, no tenía dos, tenía tres testigos. Y subió a la montaña, al monte Tabor. Miramos nosotros, Tabor, para transformarse. Y dice, pasó allí a orar.
Nos insiste en esta semana el Señor y nos dice, si Él oraba, cuánto más ustedes y yo tenemos que orar. La oración es el combustible, sabiendo que la oración más poderosa es la Eucaristía. No se le olvide, la oración más poderosa es la Eucaristía. Si usted no tiene tiempo sino para la Eucaristía diaria, es la mejor oración y más grande y poderosa. Y miramos que allí se transformó su rostro, sus vestidos tan blancos que no lo tenía nadie, y apareció Jesús en medio de Moisés y Elías para decir, Moisés, el hombre de la ley, de los mandamientos, Jesús es el corazón de los mandamientos, vino a darle plenitud, y Elías representa todos los profetas. Es de Jesús que hablaron todos los profetas, y acabamos de escuchar, lógicamente, el profeta Daniel, y dice que los embargó después de tener tanta tristeza. Pedro, Juan y Santiago se llenaron del Espíritu Santo y dijeron, Señor, qué bueno que hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No le importaba ya el sueño, no le importaba ya el lugar, porque estaban llenos de la presencia de Dios y escucharon una teofanía, que es la manifestación de Dios en un fenómeno natural. Desde una nube, el Padre Dios habló. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Si nosotros escucháramos más a Dios, seguro que no nos iría tan mal. Cuando siempre escuchamos a Dios, cuando siempre nos dejamos llevar por Dios, siempre vamos a tener paz, tranquilidad, la verdadera felicidad. Pero andamos afanados por tantas cosas en el mundo. Y Jesús lo dijo a Marta cuando fue a visitar a Lázaro, que no estaba, pero sí estaba María. Marta, 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 tantas preocupaciones. Una sola es importante, escucharme a mí, escuchar al Padre y al Espíritu Santo. Qué bueno. Miramos nosotros cómo nos invita a escucharlo a Él, el Padre Dios, y dice que no contaron nada hasta que sucedió en la resurrección, después de la resurrección. Dios Todopoderoso los bendiga, los santifique, que el Señor en la transfiguración los transforme también en hombres santos, mujeres santas, matrimonios santos, niños santos, jóvenes santos, hombres y mujeres santos, que nos podemos transfigurar solamente con la presencia de Jesús que nos ilumina por voluntad del Padre y con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordemos primero Dios y segundo la familia. No nos olvidemos de orar por el Papa, los obispos, los sacerdotes, que nosotros como pastores siempre oramos todos los días por ustedes. Feliz día para todos.